Bienvenidos estudiantes al curso de aptitudes verbales. En este espacio les compartiré acerca de la temática las figuras literarias o también llamados recursos expresivos. Los recursos expresivos son ciertos giros especiales que expresan el pensamiento enérgico, colorido, comunica vitalidad y belleza al estilo. Estos giros de la elocución, discretamente usados, constituyen valioso factor estético en el arte literario, llamados también figuras literarias. No son recursos arbitrarios, sino formas emocionales de la creación literaria. En cuanto a los recursos expresivos, se clasifican basados en el significado y por el tipo gramatical. En este caso les hablaré del primero. En cuanto a la símil o comparación, tenemos que es una figura literaria basada en su relación de semejanza o comparación. La semejanza o comparación se hace evidente a través de los relacionantes como así o semejante. En cuanto al ejemplo, podemos citar los tres siguientes. El cielo es como el mar azul. Ahí observamos que está el adverbio como, que está comparando al cielo con el color del mar. En cuanto al segundo ejemplo, tenemos la carretera parece una cinta de plata. Es decir, que está comparando o está relacionando la característica de la carretera con el color de la plata. La lengua castellana es sonora. Entonces, tenemos aquí también otra relación de semejanza o comparación. En cuanto a la metáfora, es una figura de retórica por la cual se transporta el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental. El ejemplo, la luz de la ciencia. Sabemos que nosotros consideramos que la ciencia es luz, puesto que nos trae mucho conocimiento. Y la oscuridad la relacionamos con la ignorancia. Entonces, por eso se dice en el ejemplo, hablando en lenguaje metafórico, la luz de la ciencia. La flor de la edad nos refiere a la época de juventud. En otro ejemplo tenemos, el mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo, el horizonte sin luz está mordido de hogueras. Esto se extrajo de uno de los versos de Federico García Lorca. En cuanto a la metonimia, es una figura de retórica que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, cuando están ambas reunidas en alguna relación, causa, efecto, origen, sucesión, etc. Por ejemplo, leo a Rubén Darío. ¿A través de qué? Por una obra de Rubén Darío. Las canas inspiran respeto. ¿Por qué? Producto de la ancianidad. En cuanto a la sinécdoque, es una figura de retórica que consiste en tomar una parte por el todo, o el todo por una parte, o la materia de una cosa por la materia misma. En el ejemplo tenemos, primero, de la parte por el todo, 1000 bayonetas, por decir fusiles. Del todo por la parte, el mundo es malo, agua de América. Entonces, el todo es el mundo y la parte específica que es malo. Entonces, y luego tendremos aquí la antítesis o contraste, que es una de las figuras más representativas en los textos poéticos, la cual consiste en contraponer dos frases o palabras de contraria significación. La antítesis se corresponde con las voces antónimas, humildad y soberbia, luz y tinieblas, amar y odio, risa y llanto, grande y pequeño. Por ejemplo, yo velo cuando tú duermes. Yo lloro cuando tú cantas. Entonces, aquí observamos la antítesis, que llora cuando el otro está contento, es decir, cuando canta. Él vela, él está pendiente de la otra persona cuando éste descansa, cuando duerme. Ahí se refleja la frase contraria, la palabra contraria con respecto a la primera, que es yo velo cuando tú duermes y yo lloro cuando tú cantas. Esto es un texto extraído de Miguel de Cervantes.
La hipérbole es otra figura de retórica que consiste en exagerar para impresionar al espíritu, sea ponderado o empequeñeciendo de modo extraordinario las cualidades de un ser o su forma de actitud. Ejemplo, más frío que el mármol, más caliente que un horno, no tiene sangre en las venas. ¿Dónde se refleja la exageración? Que estamos dando más caliente que un horno, ya sabemos que el horno es súper caliente. Entonces, la exageración radica en que estoy dándole una cualidad mayor a la que el horno tiene comúnmente. Más frío que el mármol, estamos diciendo que si el mármol es frío, lo está comparando con este y lo está exagerando, lo está ponderando de una manera extraordinaria. Y no tiene sangre en las venas, es como decir a una persona que carece de dignidad o de criterio para tomar decisiones. Por eso decimos sangre en las venas. Sabemos que la sangre siempre va a estar en las venas. Por lo tanto, aquí se da la hipérbole, hay una exageración, en este caso, de ponderación. En otro caso tendremos la personificación, figura de retórica que consiste en atribuir cualidades humanas, sentimientos, palabras, acción a cosas o seres inanimados, incorpóreos o abstractos. Ejemplo, la traidora muerte, la atrevida ignorancia. Los cielos se desmayan. Sabemos que los cielos no se pueden desmayar porque es una cualidad del ser humano y por lo tanto se le está dando una personificación a este, atribuyéndole algo que solamente un ser humano no puede tener. La atrevida ignorancia se refiere a cuando una persona carece de conocimientos y por lo tanto no tiene cómo expresar lo que sabe o lo que desconoce. Por eso la atrevida ignorancia, cuando alguien pregunta sin conocer, entonces comete el error a veces de caer en eso, en la atrevida ignorancia. Y la traidora muerte, puesto porque esta llega, ¿verdad? La muerte nunca va a ser traidora porque se le está dando la cualidad de un ser humano. Por lo tanto, es una personificación porque se refiere a que llega sin avisar. Por eso se llama la traidora muerte. La animalización consiste en aplicar características propias de animales a otros seres u objetos para alcanzar un efecto enaltecedor. Es una leona en celo. ¿Qué se refiere? A que está todo el tiempo al acecho. Me defiendo como gato panza arriba. También aquí hay una animalización, puesto que solamente el gato, como un animal, puede hacer esta acción. Pero aquí lo está retomando un ser humano y dice, me defiendo como gato panza arriba. Significa cuando nosotros nos encontramos argumentos para defendernos acerca de un tema o acerca de algún comportamiento, entonces tomamos este tipo de ejemplos o este tipo de figuras literarias para contraponer o defender ese argumento que nosotros queremos demostrar. La ironía. La ironía consiste en expresar lo contrario de lo que pensamos, aunque dando a entender por el giro de la frase lo que en realidad queremos manifestar. La forma más hiriente de la ironía es el sarcasmo. Si eres hijos de Dios, baja de esa cruz. Entonces, sabemos que el sarcasmo es también un tipo de, es usado en los textos poéticos para herir, para ofender o para decir algo de una forma que signifique lo contrario. Aquí tenemos bien claro el ejemplo, si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. También tenemos la imagen, que es otra figura o representación mental de las cosas. Pueden ser real o ficticia. Imagen real es el retrato fiel de los objetos sensibles y corpóreos. Corpóreos nos referimos a las cosas tangibles que la memoria conserva. Por ejemplo, una montaña, una roca, un animal. La imagen ficticia es una elaboración de la fantasía que se crea un nuevo tipo con elementos tomados de la realidad.
El centauro, que es mitad hombre y mitad caballo, es una creación de la fantasía griega. Ejemplo, el arroyuelo fúlgida cinta de plata. Este es un verso de José de Espronceda. También tenemos en este siguiente texto tenemos las figuras literarias basadas en el tipo gramatical. Como ya anteriormente vimos, las que están basadas en el significado. Ahora vamos a trabajar con el epíteto, que es una cualidad propia del sustantivo. Por ejemplo, la blanca nieve, la noche oscura. ¿Qué quiere decir? Que solo la nieve tiene esa característica propia, que es blanca. Y solo la noche tiene esa característica propia de oscuridad. La adjetivación consiste en adjetivar nombres o sustantivos. Ejemplo, duros pechos, miel celeste. Pleonasmo es una repetición de elementos significativos innecesarios. Ejemplo, lo vi con mis ojos y lo toqué con mis manos. Aquí estoy haciendo una repetición porque si yo lo vi, obviamente es con los ojos. Y si lo toqué fue con mis manos. Entonces, esta figura literaria hace alusión a repetir los elementos significativos innecesariamente. La elipsis. ¿Qué es la elipsis? Consiste en la supresión u omisión de elementos lingüísticos que forman parte de la oración, cuyo significado se sobreentiende por el contexto. Por ejemplo, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Esto lo encontramos en una de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, que fue el mejor representante del romanticismo español. Y la elipsis radica en cuanto a que él suprime muchos elementos lingüísticos, por ejemplo, la conjunción y. Hipérbato. Es una figura de construcción que consiste en invertir el orden lógico en el discurso. Ejemplo, a la escuela la niña fue. Música escuchó Tati. Lo lógico sería decir, la niña fue a la escuela. Desde el punto de vista gramatical, esto es lo correcto. Y Tati escuchó música. La anáfora o repetición consiste en comenzar los versos o miembros de la cláusula con la misma palabra. Ejemplo, manos que sois de la vida, manos que sois del ensueño, manos que me disteis gloria, manos que me disteis miedo. Si nosotros observamos, la palabra mano se repite al inicio de cada verso. Por lo tanto, aquí hay una anáfora o repetición. La literación consiste en repetir letras en las palabras para producir sonidos iguales o parecidos. Ejemplo, la princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. ¿Cuáles son los sonidos que se producen constantemente? La princesa, pálida, silla de oro con clave sonoro, está mudo el teclado. Teclado y clave son los sonidos que se reproducen, que se repiten, y en un vaso olvidada se desmaya una flor, observamos los sonidos vaso, en la palabra vaso, y en olvidada. También tenemos mi preciosa princesa persa. Aquí observamos que se repite al inicio de la palabra preciosa, princesa y persa. Son sonidos que se están repitiendo constantemente. También tenemos el ala leve del leve abanico. Es otro sonido, otra literación que se está repitiendo constantemente los mismos sonidos o parecidos en estos versos. Muchas gracias, estimados estudiantes. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Sobeida Peñalba y estoy a la orden de cualquier duda o comentario durante este curso que ustedes puedan dejar en los chats, en los mensajes, para que así podamos aclarar las dudas e intercambiar experiencias acerca de esta temática. Espero haber sido de mucha ayuda con este tema y considero que vamos por más victorias
en cuanto a la educación de calidad y calidez. Hasta pronto.